Cuando establecemos una relación de foreign key, lo primero que hacemos es evitar que podamos asignar en una tabla, en una columna que va a recibir información de otra tabla, un valor que no existe. Por ejemplo, si vengo a la tabla de países y le digo que voy a crear dos países. El primero es Argentina, el segundo es México, y le digo que los asigne, voy a tener el país 1 y el país 2. Cuando voy a los usuarios y le digo que quiero crear dos usuarios también. El primer usuario es Germán Rodríguez, con el correo german@bloomit.com y la clave 1234, y le voy a establecer el país número 1, y luego voy a crear otro usuario más que va a tener el correo usuario@email.com, también la clave 1234, y le voy a decir que el país que le corresponde va a ser el 5. Cuando quiera ejecutar esto, me va a decir que hay un error en las restricciones de foreign key y el problema no está en el primer usuario, sino que en el segundo. Porque el país 5 no existe, entonces va a ir a revisar en el foreign key que se guarda en FK país y viene de países ID, ese valor no existe. Esta es la primera restricción que se genera. O sea que si cancelo ese usuario, podemos ver que el primero sí quedó, pero el segundo no. Pero adicionalmente va a generar otras dos acciones por defecto que son cancelar, no permitir. La primera es tratar de eliminar una fila que estamos utilizando como foreign key. Por ejemplo, si vuelvo a los países y le digo que quiero eliminar el país 1, Argentina, que lo estoy usando, voy a venir aquí, voy a hacer clic en el menos para eliminar y se me pinta de rojo, le voy a decir que quiero borrarlo y me va a devolver otro error de foreign key. ¿Por qué no lo puedo borrar? Porque lo estoy usando. Entonces, como estoy utilizando este ID en esta columna, no me va a dejar. Si hago este mismo intento con el país número 2 y lo quiero borrar, primero voy a cancelar la acción anterior, perdón, ahora sí, le voy a decir que quiero eliminar México, guardo los cambios, podemos ver que México sí se elimina, pero cuando quiero eliminar a Argentina y le doy OK, me devuelve un mensaje de error. Siempre que un foreign key lo estamos utilizando, no nos va a permitir eliminarlo. Y lo otro que tampoco va a permitir hacernos, más allá de que posiblemente nunca lo hagamos, es modificar el valor de un ID que estamos utilizando como foreign key. O sea que si vuelvo a la tabla de países y le digo que quiero modificar con el lapicito, quiero editar esta celda y le digo que el ID 1 pasa a ser el 7 y lo guardo, esto tendría que haber devuelto un mensaje de error a la hora de aplicar y me dice efectivamente no puedo actualizar ni borrar una fila porque la estoy utilizando. Entonces no puedo ni eliminar un registro que está ofreciendo su ID a una tabla y está en uso, y no puedo actualizarlo tampoco. Voy a cancelar lógicamente esta acción porque no la pude hacer. Modificar un ID es posible siempre que nunca lo hayamos utilizado, no hay ningún problema, y lo mismo que eliminarlo, ¿sí? Para que podamos borrar un ID que estamos utilizando, primero tenemos que eliminar ese uso de la tabla en la que se está afectando. O sea, yo no puedo eliminar ni modificar a Argentina hasta que no venga los usuarios y no elimine o le quite el ID al usuario que lo está utilizando. Esa es la restricción que genera adicionalmente un foreign key. ¿Por qué? Porque el motor InnoDB todo el tiempo está verificando este concepto de integridad de claves, que no asocie registros a claves externas que no existan o que hayan sido alteradas. En el escenario en el cual sí esto nos va a preocupar y molestar un poco, va a ser a la hora de trabajar con las publicaciones, con los posteos. Los posteos aceptan comentarios. Voy a hacer el siguiente ejemplo simulado. Voy a los posteos y voy a agregar una nueva publicación. Le voy a decir que quiero insertar un registro cuyo título va a ser primer posteo y va a tener como texto de prueba: hola mundo. El estado va a ser activo, el contador arranca en 0, la fecha de alta va a ser ahora, 2018, marzo 8. Debe decir que inserte
y podemos ver que efectivamente se insertó el primer posteo. Ahora, este ID 1 del posteo junto con el ID 1 del usuario, es decir, este primer usuario y este primer posteo, pueden generar un comentario ahora. Voy a venir a la tabla de comentarios y le voy a decir que quiero cargar un mensaje dejado por un usuario. Entonces, el usuario 1 en el texto 1 me dejó el comentario de: esta publicación es horrible, y lo guardo. Independientemente de que tengo la posibilidad luego de manejar los estados de estas publicaciones, si están activas o inactivas, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a volver al posteo y voy a decir, no, esta publicación era la publicación de prueba, estábamos testeando si el blog funcionaba correctamente, la voy a eliminar. Y cuando quiera eliminar la publicación, me va a decir que no se puede porque su ID se está utilizando en los comentarios. Algo que podemos hacer junto con las claves externas es decirle que si borro este ID que estoy utilizando, venga aquí y borre también el comentario que está utilizando esa clave externa. Eso se hace por medio de dos eventos puntuales que se disparan a la hora de modificar una publicación, que es el evento onUpdate cuando se haya actualizado, y otro evento distinto que se dispara cuando borramos una fila que está ofreciendo un foreign key, que es el evento onDelete cuando estamos borrando. Esos dos eventos son parte de la creación de la clave externa luego de la referencia. Entonces volvamos, para poder mostrar esto, a la tabla de relación. Tengo el constraint para el foreign key posteo, tengo el constraint para el foreign key categoría. Perdón, el de comentarios quise buscar. Vamos más arriba aquí. Tengo el constraint para el usuario y el constraint para el posteo que hace al comentario que deja el usuario. Luego de la referencia de que esta columna se guarda en base al ID de usuarios y que esta columna guarda en base al ID del posteo, podemos definir los dos eventos. ¿Qué sucede en el onUpdate y qué sucede en el onDelete? Lógicamente esto viene acompañado de una palabra, y esto viene acompañado de una palabra que es la acción que vamos a realizar. Por defecto, esas dos acciones van a estar denegadas. El update, como bien dijimos, se va a presentar cuando el cambio de ID en la tabla origen se esté utilizando como foreign key. Es decir, si yo vengo al posteo y le cambio su ID, volvamos al posteo. Si yo vengo al posteo y le cambio su ID, eso va a disparar el evento onUpdate. Y cuando yo elimine la fila que está ofreciendo un foreign key, se va a disparar el evento onDelete. ¿Qué acciones podemos hacer principalmente? No son las únicas acciones que existen. Las dos más comunes son restrict, que es el valor por defecto. No puedo actualizar una fila que está ofreciendo un foreign key. No es el resto de la información, perdón, esto lo quiero aclarar por las dudas. No es que no puedo venir al país y cambiarle el nombre del país. Lo que no puedo cambiar es la clave que estoy ofreciendo. Si vengo al país y edito Argentina, y en vez de Argentina le pongo Argentine, así, de esta manera, y le doy que lo guarde, podemos ver que sí lo guardó. El problema está en modificar el valor de una clave externa. Todo foreign key que estoy utilizando no lo puedo modificar y tampoco lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque es restrict el valor por defecto. En el polo opuesto, lo que tenemos es el valor cascade. El valor cascade lo que hace es replicar la misma acción en las dos tablas involucradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si vengo a la tabla de países y modifico el ID 1 por el 4, va a venir a todos los usuarios, va a buscar la clave externa del país, y todos los que tengan en esta columna el valor 1 van a pasar a tener el valor 4. Y si lo que hice fue eliminar una fila, supongamos que elimino el posteo con el ID 1, va a venir a esta tabla y va a eliminar físicamente todos los registros cuya columna foreign key posteo sea la misma que acabo de afectar. O sea que es distinto lo que hace una actualización que solamente modifica los valores que un borrado que elimina las filas en la tabla de origen y en las tablas involucradas. No es que siempre el valor es cascada o siempre el valor es restringir. Esto depende de un análisis criterioso
a la hora de establecer las relaciones de la base de datos. En mi caso, volvamos un segundo primero al país. Tengo los usuarios que reciben un país. Si vengo al foreign key país y le digo que en el on delete haga en cascada, lo que le estoy diciendo es, si borro un país que estoy utilizando, borremos todos los usuarios. Y me parece que el país no es un elemento crítico como para venir a afectar todos los usuarios que estamos utilizando. Entonces, en este caso de una tabla normalizada, lo más probable es que no permita eliminar un país que estoy utilizando. Hasta que yo, como desarrollador o como administrador del sistema, no venga y borre intencionalmente los usuarios o les cambie su valor, no voy a poder afectar el país original. En el polo opuesto, el update, si por algún motivo, cosa que nunca sucede, pero si por algún motivo voy y modifico el valor de un país que estoy utilizando, va a venir a buscar todos los usuarios y les va a cambiar también el valor del país. Lo mismo va a pasar ahora con el comentario. El comentario tiene el foreign key usuario, que si lo actualizo, va a venir en cascada a actualizar todos los IDs. Pero si quiero borrar un usuario y lo elimino físicamente, no tiene sentido que me quede un comentario asociado a un usuario que no existe. O sea que, si elimino el usuario, vengo aquí y elimino todas las filas que estén usando ese mismo valor. Lo mismo va a pasar con las publicaciones. Si le cambio el ID a una publicación, la voy a replicar en este lugar. Y si elimino una publicación que exista en la tabla de posteos, voy a venir aquí y voy a buscar todas los comentarios que sean de esa publicación en particular también para eliminarlo. ¿Por qué? Porque esta es una tabla de relación. La tabla de relación es menos importante que la tabla original. No es que estoy borrando los usuarios si borro un comentario, es al revés. Estoy borrando el comentario solo si elimino un usuario para que no me queden comentarios asociados a nadie. Y lo mismo con el texto. Si elimino un texto, no me va a quedar un comentario que diga esta publicación es fantástica asociada a ningún texto. Voy a copiar esto, lo voy a volver a ejecutar en el servidor. Y vamos a volver a cargar la misma información original. Tengo un error de sintaxis cerca del... En el foreign key país me quedó el onDelete y el onUpdate por fuera de las claves externas. Esperen que cancelo esto. Esto es la tabla de usuarios. La tabla de usuarios tiene el foreign key país. Ah, perdón, porque claro, lo puse en la declaración de la columna, perdón. Y esto es en la declaración del constraint. Tengo el constraint del foreign key país que tiene estas acciones. En el onDelete, restringir, y en el onUpdate, cascade. Voy a fijar lo mismo. Si lo hice bien, perfecto. Aquí lo hice bien en el constraint, no en la columna. No es una propiedad de la columna, sino que es una propiedad de haber establecido esa clave externa. Voy a volver a ejecutar esto entonces. Voy a resetear toda la base de datos. Y una vez más, voy a venir a los países. Voy a actualizar, porque no tengo ninguno. Y voy a insertar 3 países. ID 1, Argentina. ID 2, México. ID 3, Uruguay. Actualizo. Tengo las 3 filas. Voy a venir a los usuarios. Voy a refrescar para que me vacíe los registros. Voy a crear 2 usuarios. Solamente por correo, clave y país. Nada más. El único que voy a asignar. ¿Sí? german@email.com. País 1, es decir, que corresponde a Argentina. Usuario@email.com. País 2, o sea que es de México. Y las claves de ambos, 1234, 1234. Inserto. Ahora tengo los 2 países y el tercero no lo estoy usando. O sea que si vengo a países y quiero editar el valor del ID 3 y le pongo el ID 8, guardo. Lo mismo voy a hacer con México. Voy a editar el valor, le voy a poner 6, guardo y no hubo ningún inconveniente. ¿Qué es lo que hizo? Como esto no lo estoy utilizando, no se ve afectado por esos eventos onUpdate ni onDelete. Ahora, esta fila que era la 2, que sí la estoy utilizando, va a venir a la tabla de usuarios
y este registro en particular, cuando le dé a actualizar, vamos a ver que pasa a ser el ID 6. Porque lo que le dijimos es, si actualizo un ID que estoy utilizando en los usuarios, venía a la tabla de usuarios y también actualizalo. Y lo mismo va a suceder con el borrado. Si vengo al país Uruguay que no lo estoy utilizando y lo borro, me va a dejar hacerlo porque ese era el comportamiento normal porque no lo estoy usando. Si voy a México y lo borro, tengo un error porque habíamos dicho que no puedo borrar un país que esté utilizando. Esa es la relación que habíamos establecido. Volvamos al usuario y le dijimos al usuario que cuando quiera borrar un país que esté utilizando, no voy a borrar el usuario. Pero esto sí lo hicimos con los usuarios y con los posteos. Entonces voy a venir una vez más a los posteos, actualizo para que se vacíe la tabla y una vez más, título de este posteo va a ser prueba, el texto va a ser hola mundo y lo guardo. Eso pasó a ser mi posteo número 1. Vuelvo a comentarios, también actualizo y vamos a insertar una fila más. El usuario 1 en el posteo 1 dejó el comentario hola, guardo. Y ahora sí, cuando vaya al posteo o al usuario y elimine un usuario o un posteo que estoy utilizando en la tabla de comentarios, el comentario también se va a ir. Entonces vengo aquí, elimino el posteo, le doy guardar, no hubo ningún inconveniente y cuando vengo a los comentarios, todos los comentarios que tengan el ID que acabo de eliminar se van a ver afectados automáticamente. Una vez más, esto depende de un análisis criterioso de qué tablas son fundamentales que no pierdan registros si afecta una tabla de origen. Por lo general, no es el 100% de los casos, pero las tablas normalizadas como categoría, género y país no son tan importantes como para afectar las tablas que reciben información. O sea que si borro una categoría, no voy a borrar las publicaciones que estuvieran asociadas a la misma. Si borro un género, masculino o femenino, no voy a borrar los usuarios que lo estaban utilizando. Y si borro un país, no voy a borrar los países que lo estaban utilizando. No es el 100% de los escenarios, pero es un buen comienzo para tener presente que en el onDelete nunca voy a borrar una fila que reciba un foreign key de una tabla normalizada. Ahora, las tablas de relación, por lo general es común que uno las elimine. Es común, no es el 100% de los escenarios, como sucede con la relación de qué publicación está en qué categoría y la relación de comentarios de qué usuario comentó qué posteo. En esos casos normalmente las acciones son permitir, o sea que lo voy a agregar también a la tabla de relación de las categorías. Le voy a decir que si elimino un posteo que estoy utilizando, lo voy a eliminar también de la tabla de relación y el update va a estar también en Cascade. El update es el menos crítico porque es poco probable que le modifiquemos el ID a un registro. Lo mismo va a pasar con el foreign key de la categoría. Si llego a eliminar una categoría, voy a eliminar todos los registros que estaban asociados a la misma. Y en el update también voy a hacer un cascade. Entonces copio esto. Todos los demás quedaron por defecto en restrict porque ese es el valor por defecto. O sea que en el caso del género, que no lo definí, no voy a poder ni modificar el ID de un género, ni tampoco eliminar una fila que esté utilizando. Entonces vengo aquí, pego, ejecuto para ver si no cometí ningún error sintáctico. Y como llegamos hasta el final sin ningún error, acabo de establecer cuál va a ser el comportamiento de esas dos tablas de relación. Siempre que borre la información de origen, afecto a la tabla de relación, y si le actualizo los IDs, voy a afectar la tabla de relación. Un par de tecnicismos que tenemos que tener presente. Estos eventos onUpdate y onDelete, de hecho toda la creación de un foreign key solamente existe en el motor InnoDB. Ahí hemos hablado que existía InnoDB y MySum, por lo cual es fundamental revisar cuál es el motor que se está implementando en las tablas que vamos a utilizar. Porque en MySum, primero, crear un foreign key devuelve error, y segundo, no va a existir los eventos onUpdate y onDelete porque directamente no existe el concepto de foreign key. Segundo, por cada foreign key, por cada uno, se establece su comportamiento.
No es que se lo defino al foreign key del posteo y aplica también al foreign key de categoría. Cada uno tiene sus propios eventos de qué sucede cuando borro y qué sucede cuando actualizo. Y, lógicamente, son parte de la creación del foreign key. Por ser parte de la creación del foreign key, no hay separación por coma ni en la columna que recibe la información, ni la tabla y la columna que ofrece la información, ni estos dos eventos. Podemos ver que, sintácticamente, esta fue la última coma que pusimos. Enter. Y desde aquí hasta aquí, que está la próxima coma, todo esto es la información de un foreign key. El nombre del constraint, dónde se guarda, de dónde viene, qué sucede si elimino, qué sucede si actualizo. Todo esto es la información de una clave externa. Entre toda esta información, enter, tabulación, espacio, podemos utilizar, pero no va a coma. Una vez que terminé de definir eso, viene otro constraint distinto con su nombre, dónde se guarda el foreign key, de dónde viene, su evento en borrado y su evento en actualización. Estos dos en el orden que queramos, pero van después de la referencia. Entonces, esos 5 datos son los que forman una clave externa. Si es que le vamos a utilizar toda la información, porque sabemos que podemos no ponerle nombre al constraint y no definir estos dos eventos. O sea que el foreign key, solamente con la columna que guarda y la tabla de origen, le es suficiente para establecer esta relación entre columnas. Y hay dos valores más que podemos asignar a estos eventos que no me parecen fundamentales, pero tengan presente que existen por si los quieren utilizar. Primero, tenemos el valor setNull. Si borro o actualizo un ID que estoy utilizando, en vez de eliminar el registro o en vez de negar, puedo setear esa columna en nulo, la puedo dejar vacía. Lógicamente, la columna que guarda el foreign key no puede ser not null, porque es contradictorio. Hacer que la columna sea not null y después decirle que al borrarlo quiero hacerlo nulo, no va a funcionar nunca. Y el último valor que tenemos es el valor default. El default lo que hace es, si a esa columna afectada le hemos establecido un valor por default al crear la columna, le va a asignar ese valor. Es decir, imaginemos por un segundo en el usuario, que tengo que los usuarios tienen en el foreign key género un default 1. Bueno, si vengo aquí y le digo que en el onDelete dispara el default, lo que va a hacer es, si llego a borrar una fila que estoy utilizando, le va a asignar este valor. Pero por ser una clave externa, ese valor tiene que existir en la otra tabla. O sea que si quiero borrar el valor 1, nunca me va a dejar. Por lo cual es poco probable que definamos un valor por defecto y que forcemos a que utilice ese valor por defecto, porque tiene que existir en la tabla de origen, la que nos está dando el foreign key. Pero tenemos entonces 4 posibilidades: asignar un valor por defecto, dejarlo como nulo, restringir la acción con restrict o replicar la acción con cascade. De esta manera, entonces, nuestra base de datos, desde su estructura, desde su creación, no solamente verifica todo el tiempo la integridad de claves, sino que también toma decisiones cuando afectamos un registro que nos está ofreciendo una clave externa.